Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Asiento Extra a través de Extra TV y a través de los 92.3 de Extra Radio. Una tarde bastante calurosa acá en San Juan de Tibás y por lo tanto está reinando en este momento un fuerte sol. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que hemos venido analizando en los últimos meses y que tiene que ver precisamente con lo que pasó y hace unos días estábamos hablando de los 5 años de haberse iniciado la pandemia en Costa Rica. Pero si algo nos dejó la pandemia es que de verdad logramos hablar sobre la salud mental. Eso nos deja un mayor atención, nos da una mayor atención sobre el caso. El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica lanzó recientemente la campaña Sanamente, una campaña que pretende disminuir la violencia diaria que se está presentando en los hogares, en las calles y en los lugares de trabajo. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Juan Calderón. Él es coordinador de la Comisión de Salud del Colegio de Profesionales en Psicología. Gracias, don Juan, por acompañarnos y por analizar este tema un poco en profundidad, porque sí, hemos visto que hay mucha más violencia en la calle, mucha más violencia en los hogares, por lo tanto hemos visto un aumento importante en los femicidios y también ha habido un aumento en la violencia de los lugares de trabajo. Gracias, don Juan. Más bien a usted, don Paul, muchas gracias por la invitación al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Para nosotros siempre es muy importante tener estos espacios para poder discutir con las personas y pues obviamente, ¿verdad?, con estas temáticas que hoy en día son tan conflictivas y generan bastantes síntomas adversos en la salud mental de las personas a nivel de Costa Rica. Don Juan, tras la pandemia, toda la sociedad, por lo menos aquí, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, ha tomado en serio el problema de la salud mental. Y eso, la verdad es que la pandemia nos permitió, digámoslo así, darnos cuenta de que ese era un grave problema que necesitamos y que el país necesita atender. 5 años después, ¿cuál es la percepción de la salud mental en Costa Rica? Vamos a ver, don Paul, algo muy importante que nosotros hemos visto reflejado a razón de la pandemia, de hecho, de un tema que se está tocando muy importante, es el aumento constante de casos de depresión y ansiedad a nivel de país, ¿verdad? Hemos tenido que de alguna u otra manera, tanto en espacios laborales como en espacios de salud pública, ¿verdad?, propiamente dichos, aumentar los refuerzos de profesionales en psicología para poder atender esta situación que también podríamos llamarlo como una acción posterior pandémica, ¿verdad? La depresión en sí es un tema dentro de los cuales las personas en algunas ocasiones dicen, eso mejor no lo toquemos, eso es como muy, ¿verdad?, por encima, está como sin tanta relevancia, porque la gente a veces cree que las personas que viven con una depresión o una ansiedad están mintiendo, ¿verdad?, y quieren como hacerse pasar por alguna situación en específico. Y verdaderamente yo siempre les digo a las personas que tenemos que prestar mucha atención a los seres humanos en general, ¿verdad?, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, ¿verdad?, adultos mayores, porque estamos llegando a un momento en el cual la sociedad está abriendo esa particularidad de entender que la salud mental es fundamental para nuestro desarrollo óptimo y holístico como seres humanos. No podemos quedarnos en pensar que una persona adolescente, por ejemplo, que son tanto las personas que sufren muchísimo de frases como se está haciendo, está mintiendo, no lo está realizando de una forma correcta, o incluso personas adultas mayores que a veces estigmatizamos y que decimos, no, jamás, ellos no van a sufrir depresión o no van a sufrir ansiedad, ya están muy grandes, más bien están a un cierre
cierre de su vida. Más bien hemos visto un aumento muy grande también en datos muy importantes del Hospital Blanco Cervantes, que nos dicen de que la persona adulta mayor también tiene que entrar a este análisis particular de profesionales en psicología y en todo el sistema de salud propiamente del país, ¿verdad? Entonces sí es necesario prestar un ojo crítico, poner alerta a este tipo de situaciones específicas y pues obviamente, ¿verdad? Arrojar datos importantes desde las diferentes unidades administrativas y de planificación institucional para poder mejorar la atención propiamente de la dinámica de la depresión y la ansiedad. Se puede decir entonces, don Juan, que el detonante, y hay detonantes en temas de depresión y ansiedad, muchos de los detonantes surgieron a raíz de la pandemia y que más bien ahorita podríamos estar viendo muchos se estarían manifestando esos detonantes a raíz de que tal vez mucha gente no ha logrado volver a los mismos niveles que se tenían antes de este hecho que marcó a todo mundo. Claro, de hecho, don Paul, algo que nosotros hemos visto mucho, por ejemplo, en entornos laborales, para poner un ejemplo concreto, es el tema específico de cómo la gente tiene que volver a sus oficinas, ¿verdad? No es algo sencillo, las personas estaban como muy a gusto, digámoslo de alguna manera, como protegidas, pongámosle la palabra, ¿verdad?, dentro de sus núcleos familiares y sus hogares propiamente dichos. Y es muy interesante porque cuando hemos intervenido, por ejemplo, en algunas instancias que nos piden alguna intervención, de parte del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica en estas temáticas, hemos visto que esa es como la gran tónica. Me genera mucha ansiedad volver al trabajo, estar ahí, salirme de la casa, ¿verdad?, volver a compartir. El tema de la socialización, que ha sido pues algo que hemos perdido, ¿verdad?, la vincularidad con otros seres humanos a nivel de la presencialidad, que también es importante. Y esto no sucede solo en ámbitos de entornos laborales, sucede también en entornos universitarios, ¿verdad?, en entornos también de relaciones vinculares con otros familiares, donde nos acostumbramos a tener videollamadas, a tener, digamos, estas conexiones, ¿verdad?, como más virtuales, en donde verdaderamente sí se ha perdido muchísimo esa necesidad de, ¿verdad?, estar cerca de alguien más. De hecho, es algo que nos ha venido preocupando también mucho, y es el tema de que esta digitalización de las relaciones, de alguna u otra manera, ha también, ¿verdad?, como bloqueado un poco la comunicación, incluso ¿verdad?, en espacios presenciales. Yo pongo siempre un ejemplo que me parece muy interesante. Estaba yo comiendo una vez en un restaurante y vi a una familia que estaba a la par mía, ¿verdad?, hace muy poco, y decían particularmente una de las chicas: ¿por qué no me has pasado la sal si te lo puse en un mensaje? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hemos digitalizado estas comunicaciones teniéndome yo al frente de mi hermano, ¿verdad?, en este caso particular? Porque de alguna u otra manera nos acostumbramos a una digitalización de las acciones. Y eso es algo que de alguna u otra forma, salirme de la digitalización, salirme de esos entornos, me genera mucha ansiedad, me genera en algunos casos depresión, melancolía, ¿verdad?, y otras acciones que son particulares de lo que hemos venido conversando. Y todo eso se está trasladando no solo al entorno laboral, también el hecho de volver a casa, eso también se está trasladando a lo que era nuestro lugar seguro. Exacto. Sí, de hecho, también ahí, don Paul, quiero argumentar algo muy importante, y es que a pesar de que nuestro espacio seguro era ese lugar, de alguna u otra manera nos hizo también abrir una alerta importante a razón de síntomas o situaciones violentas en los núcleos familiares. La campaña este año de Sanamente la hemos basado precisamente en el tema de violencia y salud mental, a razón de que, bueno, no vamos a escatimar con los datos de cifras que tenemos en este momento alarmantes en el país con la violencia, femicidios y homicidios que tenemos particularmente, sino que también cuántos de esos casos que salen a la luz salen, ¿verdad?, se comentan, se argumentan y se establecen, pero ¿cuántos están ocultos en estos hogares? En estos, como nosotros les llamábamos, entre comillas, espacios seguros, que de alguna u otra manera no son tan seguros, no solo para las personas menores de edad, sino para las personas adultas y también para las personas, ¿verdad?, que de alguna u otra manera son y ya están en una etapa adulta mayor. Entonces,
esto es como ponernos una alerta muy importante a nivel país en el tema de la salud mental, porque si bien es cierto, ya yo no puedo decir que estoy seguro en el barrio donde siempre estuve, ¿verdad? No estoy seguro en el núcleo donde siempre estuve, porque ya no podemos pitarle a nadie, porque ya básicamente eso es una cuestión de tormento también a nivel de carreteras. Entonces, sí, es una alarma importante para el sistema de salud costarricense que se ha venido, digamos, presentando a lo último del tiempo. Hablemos un poco de esas cifras que usted marcaba, doctor. Digamos, la cantidad de homicidios, según el último corte del OIJ, estaba en 232 homicidios, tan solo 5 homicidios por debajo del 2024 a la misma fecha. Hablamos de que el año se proyecta que podría cerrar entre 925 y 975 homicidios, que es todavía superior al año 2023, que fue el año más violento hasta este momento en la historia. 22 mujeres fueron asesinadas por su pareja o personas cercanas en 2 meses, que eso es un dato tremendo. Y hay otros datos que ustedes también están poniendo sobre la mesa, las 94.240 denuncias por supuestos abusos contra 125.709 niños, niñas y adolescentes, y además las tasas de consulta, ¿verdad?, que pasaron de 1.332 en el año 2022 a 2.134 en el 2024. O sea, estamos hablando de que son los datos que nos evidencian que realmente hay un nivel de violencia muy fuerte y que esto está relacionado con todos estos problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, de problemas laborales, de muchas cosas más que se están manifestando de esta manera. De hecho, don Paul, hay algo que nosotros como seres humanos a veces no logramos, ¿verdad?, manejar, y es el tema de lo que nosotros llamamos la autorregulación. La autorregulación de las emociones, ¿verdad? Cuando yo de repente siento mucho enojo, mucha tristeza, incluso la misma alegría, a veces no sé cómo manejarlo. Y eso nos lleva a tomar una serie de acciones que tal vez no son lo más atinentes en los vínculos que tenemos con otros seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente si yo vengo muy estresado de mi entorno laboral porque tuve una discusión con el jefe y un montón de otras cuestiones, yo voy a arremeter de alguna otra manera en contra de alguien de mi familia, ¿verdad? Porque es común pensar, entre comillas, ¿verdad?, de que los seres humanos es más fácil yo, ¿verdad?, girar una palabra que no es tan bonita hacia alguien con quien yo tengo más confianza que con alguien que no la tengo. Pero no recordamos que estas personas a las que yo quiero, a las que yo amo, con las que convivo, también tienen sentimientos, ¿verdad? Y también viven una carga emocional también internamente. Porque no quiere decir que yo como ser humano que viva, digamos, en un entorno laboral o que viva, ¿verdad?, en mi hogar como jefa de hogar o jefe de hogar, no tenga otras labores, porque también eso es algo que no podemos mitificar, sino que más bien tenemos que dejar muy claro de que todas las personas en sus entornos inmediatos viven situaciones de ansiedad. De hecho, todos tenemos ansiedad, todos de alguna u otra manera, y todas, ¿verdad?, tenemos un poquito de ansiedad de repente en nuestros días. Y esto es algo que se puede exacerbar, aumentar conforme a las situaciones traumáticas que vamos viviendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Doctor, ¿le estamos dando importancia a todo esto o lo estamos dejando que pase? O sea, estamos viéndolo y no estamos reaccionando, y pasa porque pasó. Estamos viendo una cantidad de homicidios, sí, la inseguridad, la falta de A, B y C, pero estamos reaccionando de forma adecuada, dándole la importancia necesaria a este problema de salud que ya se traslada no solo al sistema de salud mental, o como considerarlo como asunto de salud mental, sino también de salud pública.
Sí, de hecho, nosotros hemos puesto una alerta importante ante el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y a la Secretaría Nacional de Salud Mental, precisamente para que puedan visibilizar la posibilidad de generar más contratación de profesionales en psicología en el primer nivel de atención, ¿verdad? Propiamente. También hemos instado a algunas empresas, ¿verdad? Que tal vez nos han comentado situaciones muy, ¿verdad? Complicadas y conflictivas internamente, que puedan contar con insumos o al menos la contratación de un profesional, no desde el área de recursos humanos, porque a veces las personas piensan que contratar a un profesional en psicología es para la parte de reclutamiento y selección, sino que más bien para que pueda, digamos, escuchar a estas personas funcionarias con sus situaciones particulares, porque si bien es cierto, don Paul, a veces se nos dice mucho la frase de que tener un equilibrio entre el hogar y el trabajo, ¿verdad? No podemos, como digo yo, ¿verdad? Dividirme de la cintura para arriba soy el trabajo y de la cintura para abajo soy la casa. Siempre sigo siendo un ser humano integral, y eso es algo muy importante a tener en consideración, porque nosotros con estas alertas que hemos mencionado y con todas las alianzas que hemos podido ir generando con esta campaña también, y con una serie de estrategias que el mismo Colegio de Profesionales en Psicología ha generado, pues obviamente es de alguna u otra manera un camino, una ruta a seguir importante, ¿verdad? De buscar cómo las personas, más allá de quedarme en qué miedo, ya no quiero salir, esto está muy complicado, qué está haciendo, digamos, las entidades estatales por todas estas situaciones y demás, que son frases que escuchamos muy coloquialmente, ¿verdad? En nuestras discusiones, es plantear y generar estrategias. Hoy en día, don Paul, ¿verdad? Me permito nada más, antes de continuar, le puedo mencionar de que existe la Política Nacional de Salud Mental, ¿verdad? Que hace poco se giró, ya tiene su reglamento también, ¿verdad? Que es importante de poderlo contener, y por ahí hay una serie de aristas y acciones importantes por las cuales también podemos guiarnos hacia ese camino, ¿verdad? Hacia la visibilización y la atención y hasta la prevención de las situaciones como estas que estamos hablando. Esta es parte de la estrategia para hacerlo visible, que creo que es lo primero. Claro. Ya después viene la intervención. ¿Qué dentro de esta política, cuáles pueden ser algunas de esas acciones que vamos a ver tal vez en corto plazo? Vamos a ver, ahí el eje 4, me quiero referir al eje 4 que me parece muy importante, es el tema de la prevención del suicidio, por ejemplo. Que esto es uno de los temas grandes que, por ejemplo, la línea Aquí Estoy, 800 Aquí Estoy, del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, ha tenido como mayor aumento de situaciones específicas. Y también, ¿verdad? Muchas situaciones que entre los mismos profesionales en psicología hemos escuchado y hemos vislumbrado y hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces, particularmente con ese eje en la línea de prevención, es hacerle un llamado a la población de cómo y de qué manera hablar de esto, ¿verdad? Hay tres grandes temas que no se hablan nunca en una mesa, ¿verdad? Del costarricense: sexualidad, muerte y suicidio. Son tres grandes temas muy complejos que de alguna u otra manera tenemos que ir sacándolos poco a poco para poder conversar y poderlo tener en una conversación, ¿verdad? Objetiva, dentro de una familia, dentro de nuestros amigos, dentro de nuestros espacios laborales, dentro de nuestros conocidos y todas las personas en general. Entonces, este eje particular de la política nos va a ayudar, ¿verdad? Con acciones concretas en instancias, en el primer nivel de atención y en otras particularidades en instituciones, a fomentar no solo la prevención, sino la escucha activa, que es fundamental en estos casos. Pero yo nada más quiero poner, porque sí, el dato que ustedes nos están pasando, digamos, en esta línea Aquí Estoy, que es la línea 800-227-37-869, y repito porque ya está en el súper, que ahí está ya en pantalla. Esa línea 800-273-7869 tuvo un incremento de un 60%. Sí. Quiere decir que la gente está necesitando de ayuda. Y esa ayuda buscan al primer nivel de atención, que es el EVAIS, y esa ayuda te ponen en una cita que te mandan para una clínica del segundo nivel, casi siempre un segundo nivel de atención, y te ponen en una cita para 6 meses o incluso un año. ¿Qué hacer? Porque la atención se requiere ya.
Dentro de esas mismas acciones, don Paul, de la política, está, digamos, la revisión de la parte de planificación en cuanto a contratación de profesionales. Está, digamos, no solo incluso de personas profesionales en psicología, sino también de psiquiatría, que hemos venido perdiendo mucho, ¿verdad? Persona profesional en los centros de salud, porque evidentemente, ¿verdad? Bueno, con toda la situación de los salarios y todas estas otras cuestiones, muchas personas profesionales de la caja se han retirado, ¿verdad? Hoy en día. Y esto también nos ha dificultado porque, por ejemplo, una clínica central que cuenta solamente con un psiquiatra para toda la cantidad de personas que ve, ya tiene citas anuales, ni siquiera es una cita cada 6 meses como lo menciona usted. Entonces, hemos invitado particularmente a la Secretaría Nacional de Salud Mental a que haga esta revisión en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, a la luz de poder vislumbrar una mejor atención y justamente lo que usted dice, ¿verdad? Más que una atención es una atención digna, adecuada para las situaciones que las personas viven hoy en día. Pero hay gente que necesita esa ayuda ya. Doctor, ¿qué puede hacer? Nosotros recomendamos, ¿verdad? De alguna u otra manera, hay una serie, don Paul, de unidades académicas, ¿verdad? Universitarias y demás, que pueden brindar atención gratuita, que se pueden acercar a las universidades público y privadas, en donde pueden, ¿verdad? Solicitar la atención inmediata. También tenemos la línea Aquí Estoy, ¿verdad? Que es una línea importante para nosotros como Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Importante que usted ha mencionado el número de teléfono, pero también mencionar de que esta funciona de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si no, también está, ¿verdad?, la línea 911 que la remite, digamos, directamente cuando son situaciones específicas de salud mental, de suicidio, depresión, ansiedad o alguna situación particular, remiten directamente con personas profesionales en psicología que están capacitadas para poder llevar este tipo de situaciones a nivel telefónico. También, ¿verdad?, el mismo colegio ha instado a que, ¿verdad?, estas unidades académicas puedan ofertar estos servicios de manera pública, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Universidades que tienen, digamos, todas estas prácticas, estas acciones que están supervisados por personas profesionales ya graduadas, pueden atender a las personas que necesitan de una atención inmediata. Y además de esto, ¿verdad? Pues obviamente todos los y las profesionales en psicología que estamos en el ámbito profesional, pues esperamos que las personas puedan llegar de una forma, ¿verdad?, pronta para poder mitigar o por lo menos disminuir la cantidad de casos que hoy en día tenemos a razón de todo lo que hemos venido hablando, no solo del tema pospandémico, sino también de los asuntos de violencia que vive este país en este momento. Doctor, con esa cantidad de casos que se están presentando y en ese rol que uno dice, bueno, los problemas las estoy llevando de mi casa al trabajo y crecen en el trabajo y los llevo de nuevo a mi casa. Y se lo digo porque ya a mí me han preguntado muchas veces, ¿qué pasa si hay una crisis en un centro laboral y no hay gente que lo sepa atender, que lo sepa abordar? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay formas para atenuar o contener mientras se busca la ayuda de un profesional? Vieras que nosotros hemos instado también, don Paul, ¿verdad?, que es bien importante a que las personas en las unidades laborales puedan crear brigadas. Y las brigadas, hay una particularidad que por lo menos, digamos, bomberos, Cruz Roja Costarricense, entre otras unidades, ofertan de manera gratuita ¿cómo se llama?, el curso de primeros auxilios psicológicos, lo cual es fundamental porque esto nos ayuda a contener la primera parte y los primeros auxilios psicológicos lo puede realizar cualquier persona. Yo siempre le digo, ¿verdad?, a las personas estudiantes, porque yo soy docente, les digo que esto es un tema baluarte en este momento en la sociedad, porque yo no sé en qué momento yo voy a estar en un restaurante, voy a estar en mi centro de trabajo, en mi propio hogar, ¿verdad?, en la calle, donde ocupe alguien una atención de este tipo, ¿verdad? Entonces, no es deshumanizarnos, porque no se trata de seguir caminando y dejar que las cosas fluyan y avancen y yo diga, no me toca a mí porque no lo conozco, sino más bien es volver a esa humanización y esa vincularidad, ¿verdad?, importante de poderme parar un momentito y decir en qué puedo ayudarte en este momento, qué es lo que estás viviendo, porque aquí también está en riesgo una vida, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es salvaguardar la vida de esta persona, tenerla en claridad y poder nosotros también tener herramientas básicas, que esto no lo da y lo permite este curso, ¿verdad?, de
primeros auxilios psicológicos, a la luz de ¿qué? De que podamos brindar una acción importante dentro de esta acción particular, digamos, de la atención de personas en espacios laborales o la calle, como dice usted, donde yo me encuentre, pero que se necesita un apoyo inmediato. Ese apoyo, bueno, me dice usted que Bomberos y Cruz Roja lo dan. Sí, ellos, ustedes les pueden escribir, ¿verdad? Las personas en general pueden escribirle a estas unidades y ellos ofertan los cursos a través de sus unidades de capacitación, ¿verdad? Ya hay varias instituciones de las cuales se han podido, digamos, capacitar para que puedan tener estos insumos, ¿verdad? Específicos para tenerlos y considerarlos como algo importante para el ejercicio de las brigadas, como lo digo, digamos, en los espacios laborales. Esto sí logra contener de alguna manera, por decirlo así, ciertos impulsos, pero hay otros que es mejor es dejarlos a los profesionales, porque mucha gente ya pudo recibir el curso y va a decir, bueno, ya puedo atender hasta cierto nivel. Exacto. ¿A dónde está ese límite? Sí, vamos a ver, nosotros en un primer nivel, digamos, o en los primeros auxilios psicológicos, llegamos hasta la contención de que la persona se sienta más tranquila conforme lo que está viviendo. Pero ya la acción posterior del apoyo, la parte terapéutica, todo lo que, digamos, que la persona ya se haya, ¿verdad?, dirigido a un centro de salud, porque, ¿verdad?, puede ser de que la persona diga, es que no sabía cómo llegar al centro de salud, que dicha que usted me acompañó, etcétera, etcétera. Todo lo que compete ya a la escucha activa y a un tema específico, ¿verdad?, asociado a ansiedad, a una patología de salud mental, ya nos corresponde a nosotros como profesionales en psicología, ¿verdad?, específicamente. Sí, lo que yo no quiero, y aquí lo quiero dejar claro, es que yo no quiero que salga un montón de psicólogos sin título jamás. Que realmente en los centros de trabajo digan, no, un momentito, yo tengo esto. Y tampoco eso no puede ser así. Sí, nosotros, ¿verdad?, dejamos muy claro que evidentemente una capacitación no quiere decir todos los años universitarios que una persona profesional en psicología tiene para poder atender adecuadamente e incluso diagnosticar a una persona con base en todo lo que uno conoce como pruebas psicométricas. Esto ya competiría, digamos, completamente a los profesionales y aparte de eso, dejar muy claro que esto me parece una salvedad sumamente importante, don Paul, que usted está haciendo, de que un curso, ¿verdad?, que dura aproximadamente una semana o dura, ¿verdad?, menos, no quiere decir que ya yo pueda atender cualquier situación específica. Más bien, me pone a mí en una balanza de poder decir, puedo, ¿verdad?, participar de mejorar la crisis inmediata de esta persona, pero lo que compete posterior lo dejo a los profesionales adecuados y atinentes para la intervención. Pero sí, sumamente importante y dejarlo muy claro, ¿verdad?, a la luz de que, como dice usted, nos salgan un montón de personas profesionales en psicología sin un título adecuado, pues obviamente recibir la capacitación es para poder humanizar un poco la intervención posterior para que el profesional en psicología ya la pueda asumir desde sus estrategias, metodologías y enfoques teóricos específicos. Y también debe haber un perfil de persona que reciba ese tipo de capacitación, porque sería echarle gasolina al fuego. Por supuesto, ¿verdad? Claramente nosotros recomendamos de que, por ejemplo, si yo estoy pasando por una situación de mucha depresión o estoy pasando por una situación de mucha ansiedad y los espacios, digamos, donde de repente se suscitan conflictos, yo no los puedo manejar, obviamente, ¿verdad?, les invitamos primero a llevar su proceso personal, que es importante para todos y todas tener nuestro proceso personal psicoterapéutico, y después visibilizar la posibilidad de acompañar desde un primer nivel de auxilios psicológicos. Pero sí es necesario que nos revisemos, ¿verdad?, revisarnos adecuadamente a la luz de poder contener, ¿verdad?, todas estas, como dice usted, perfiles, insumos o características para poder yo escuchar una crisis en un momento específico de la vida de una persona. Don Juan Calderón, el doctor Juan Calderón, él es el coordinador de la Comisión de Salud del Colegio de Profesionales en Psicología. Don Juan, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en este asiento extra y al volver yo quiero que hablemos un poco de los datos de depresión y también hablemos de la campaña Sanamente, que ya está prácticamente lanzada y que es precisamente tener acceso a todas esas herramientas que pueden ser preventivos para evitar los niveles de violencia y de depresión, de ansiedad, de estrés
mejorar un poquito la salud mental en nuestro país. Gracias. Ya venimos con más aquí a Asiento Extra. Visibilización a la campaña Sanamente, que es una campaña que acaba de lanzar el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, para tratar de hablar un poco. Para mí eso es el valor más importante, y nos acompaña el doctor Juan Calderón, que es el coordinador de la Comisión de Salud del Colegio de Profesionales en Psicología. Para mí el valor de todo eso es que estamos hablando de salud mental. Claro. Y ya con solo eso estamos elevando, no estamos ocultando el hecho de que hay un grave problema de salud mental en nuestro país. Tanto es así que, bueno, basándonos en datos y en datos que nos da el colegio, hay un aumento en la tasa de depresión, en la incidencia de casos de depresión reportados, según el Ministerio de Salud. Aumentó un 17,43%. Eso quiere decir que hay un tema que debemos tocar y enfrentar, porque la salud no solo es la salud del cuerpo, sino también la salud mental es muy, muy importante. Don Juan, hablemos de la depresión, que es uno de los rasgos más importantes o más visibles, pero también tiene el riesgo de ser invisible y completamente anónimo. El hecho de la depresión, que la depresión creo que es la base de todos los problemas, se puede decir así, de que es la base de todos los problemas de salud mental. Sí, vamos a ver, usted acaba de dar un punto muy importante, y es el tema de la invisibilización que se le da a la depresión. Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? A veces la gente dice, no, es que son solo unas lágrimas, tranquilo, o sea, ahorita te sentís bien. No, o sea, si ya yo particularmente me estoy sintiendo extraño desde hace mucho tiempo, que yo veo que, por ejemplo, tengo lo que nosotros conocemos como una visión de túnel, que no hay ninguna luz de por medio, yo estoy haciendo las cosas por hacerlas, ya no tengo pasión para la vida, no tengo las ganas como las tenía antes, ¿verdad? Porque de repente yo antes me levantaba, corría, hacía mi cafecito, hacía las cosas y me emocionaba con todas las acciones que tenía. De repente, de un pronto a otro ya no lo tengo. Y esto es una alerta importante de la cual no solo la persona en sí misma debe darse cuenta, sino el entorno también empieza a percibirlo, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera nosotros y nosotras, de forma vincular con otros seres humanos, nos damos cuenta de cómo son los seres humanos a los cuales nos rodeamos constantemente. Y si yo veo que, por ejemplo, don Paul, un día que es una persona alegre y que viene y, ¿verdad?, está con nosotros en un espacio laboral y siempre nos, ¿verdad?, genera sonrisas y demás, y un día de pronto don Paul ya no es el mismo, también prender esa alerta, ¿verdad? Y de repente darnos el tiempo, don Paul, de preguntarle a esa persona, ¿estás bien? ¿Ocupas algo? Porque a veces nos da hasta miedo, ¿verdad? Y no queremos como meternos en ese tema tan álgido. No, visibilicémoslo, conversemos, no tengamos miedo de sentarnos con una persona, porque puede ser que también que está sintiendo algo particular, yo estoy sintiéndolo también hace mucho tiempo, y entre dos podemos conversar de ciertas situaciones específicas. No, Juan, mucha gente asocia, y eso es uno de los grandes mitos, asocian los problemas de la depresión con tristeza, únicamente. Y no necesariamente una persona que está triste es depresiva o está bajo depresión. O no necesariamente una persona que es muy jovial, muy contenta, vive bajo ese ámbito, sino que puede estar también bajo un proceso depresivo. Claro, porque nosotros como seres humanos, don Paul, utilizamos muchas máscaras para podernos interrelacionar. Y entonces puede ser que yo de 100 personas que tengo en un espacio, de esas las 100 están deprimidas, pero todas pasan riéndose, todas están bien y demás. Aquí hay un punto importante. La tristeza es una emoción, la depresión es un estado crónico, es un estado consecutivo, ¿verdad? En el cual yo puedo sentirme triste 1, 2, 3 días, incluso una semana. Puedo pasar por esa acción, por esa emoción que puedo sentir. Pero la depresión está más, ¿verdad? Hay una temporalidad más amplia y se asocia a muchísimos más síntomas específicos. Y esto es algo que nosotros tenemos que prestar en atención cuando de repente escuchamos a la persona, ¿hace cuánto
cuánto te sientes así? No, esto viene hace meses. Ok, entonces ya has ido a visitar a alguien para poder conversar de este tema, ¿verdad? Ya has ido a una atención de integral, etcétera. Me acerqué, pero de repente nada más sentí tal cosa, pero no volví más. Bueno, tenemos que desmitificar un poco la atención de la psicología y la psiquiatría. No ir a un psicólogo o un psiquiatra no es estar locos, es porque estamos, como dice usted, así como están llenísimos los gimnasios, un gimnasio para poder estar bien en nuestra salud mental es ir a visitar a estos profesionales adecuados para la intervención. Y esto es integralidad, ¿verdad? No solamente el cuerpo tiene que estar bien, sino la mente. Y los dos en funcionamiento hacen que nosotros podamos tener una estabilidad más adecuada. Mucha gente piensa que se puede diagnosticar la depresión fácilmente, ¿no? Es todo un proceso. Me imagino que ustedes, como psicólogos, pueden determinar estos procesos para determinarla. ¿Cómo enfrentar y decirle algo? No, usted lo que tiene es depresión, y que más bien no sea un detonante para todo el resto de cosas. Yo siempre hablo de algo muy importante ante cualquier enfermedad de salud mental, don Paul, y es algo que me gusta siempre reconocer. Así como la diabetes, por ejemplo, es una condición crónica que está ahí, yo me tomo mis medicamentos, ¿verdad? Y voy adelante y puedo seguir con mi vida rutinaria común y corriente. La depresión también es una condición. Tenemos que desmitificar un poco ese panorama, ¿verdad?, de que es una enfermedad de salud mental, porque a pesar de que lo es una condición también como lo es, ¿verdad?, la diabetes. Y donde yo me tomo mis pastillas, ¿verdad?, para todo el tema, digamos, los antidepresivos y todo estar más, ¿verdad?, equilibrado. Pero sí decirle a las personas que no teman ante un diagnóstico de depresión o un tema, digamos, de un diagnóstico de ansiedad o de cualquier enfermedad de salud mental, porque realmente lo que nos convierte es en una condición más de la cual vamos a transitar por un tiempo que tal vez no va a ser lo más adecuado o bonito para mí, pero sí va a ser, digamos, un proceso en el cual me voy a adaptar, porque nosotros como seres humanos pasamos siempre por procesos de adaptación en todo momento de nuestra vida, y la adaptación a estos procesos de salud mental es importante, siempre pensando, ¿verdad?, de que tengo que colaborar o estar atento a lo que mis profesionales de salud mental me recomienden y poderlo seguir al pie de la letra, ¿verdad?, claramente. Y don Juan, hablemos de la otra enfermedad, que es la ansiedad. Y recuerdo que hace poco salió una publicación de la Caja que hablaba sobre la gran cantidad de ansiolíticos que estaban recetando. ¿Cómo diferenciar la ansiedad que puede ayudarte en el trabajo a un proceso que ya es considerado un problema de salud? Vamos a ver, una cosa es como la parte de la emocionalidad, volvemos a lo mismo, de que yo me sienta, entre comillas, como lo utilizamos coloquialmente, ansioso, exacto, ¿verdad? Por un tema de que hoy voy a rendir un informe que me ha costado y que me parece muy importante de rendir y todo el asunto. Pero yo esa emocionalidad la tengo porque me siento como con adrenalina, ¿verdad? La ansiedad per se sería al revés, ¿verdad? Yo tengo que presentar el informe y si la padezco, capaz si llego y me empiezo a somatizar, mi cuerpo empieza, ¿verdad?, a tener dolores estomacales, me empiezo a incapacitar, me vuelvo, digamos, incapaz de poder accionar las acciones, ¿verdad?, valga la redundancia, de lo que yo tengo que ejecutar en ese momento laboral. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos frena, nos paraliza, ¿verdad? En cambio, la emocionalidad más bien como que nos da ese empuje, ¿verdad?, de vamos, sí, tenga esa adrenalina, vaya presente ese Tengo informe. que terminar esto. Exacto, ¿verdad? Como que nos da ese empuje. Pero la ansiedad más bien empieza, yo siempre le digo a la gente, es como un ruidito aquí que dice, ¿de verdad vas a poder exponer? ¿De verdad vas a poder empezar ese informe? ¿Vas a poder hacerlo bien? ¿Será que te van a hacer malas caras? Entonces empezamos a llenarnos de ruidos, ¿verdad?, de esas propias voces internas de la ansiedad, que de alguna u otra manera lo que impiden es que yo ejecute la función correctamente. Entonces eso es lo que pasa, don Paul. La ansiedad es un rompimiento con la funcionalidad social, familiar, estructural, vincular de los seres humanos, y esa otra parte emocional más bien es esa adrenalina que me empuja a poder ejecutar una acción, y eso es importante. Si nos paraliza lo que estamos haciendo, hay que prestar atención, porque eso quiere decir que ya podría haber, ¿verdad?, no necesariamente porque tiene que pasar por un proceso diagnóstico, pero podría haber en algún momento un trastorno ansioso generalizado.
Doctor, todo esto conduce al estrés, que en este momento hay mucho, por múltiples razones, pero el problema es que estamos viendo que todo se está convirtiendo en violencia. ¿Cómo prevenirlo desde nuestro metro cuadrado, como decían? ¿Cómo prevenir que la violencia nos capture? Yo siempre, don Paul, digo dos cosas y uniéndolo, la primera la voy a unir con los trastornos o los diagnósticos de salud mental. Yo no puedo, si tengo un diagnóstico, justificar mis acciones porque tengo un diagnóstico específico. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente a mí me dicen, Juan, te vamos a diagnosticar con depresión, y entonces un día llegué yo a casa y le empecé a pegar 4 gritos a todas las personas, los traté mal y después les digo, mira, discúlpenme, es que recuerden que soy depresivo. Yo no puedo justificarme, ¿verdad? Es una condición, ¿verdad? Dentro de la cual, si yo estoy atendiéndome adecuadamente con todo, digamos, el perfil de profesionales de salud mental que me están acompañando en este proceso, yo me vuelvo, ¿verdad?, adaptativo a ese medio. Y lo otro es, nosotros, ¿verdad?, que es algo que hemos visto muchísimo con este pasar del tiempo durante este año, ¿verdad?, que se ha ido volando, ¿verdad?, prácticamente, es el tema de vivir con miedo. Y a veces vivir con miedo es querer encerrarnos, papás y mamás que de repente le dicen a personas adolescentes, no salgas, ya te vamos a dejar aquí, vea cómo está la calle, todo está terrible. Bueno, está bien cuidar, pero tampoco es, ¿verdad?, sujetar, porque de alguna otra forma, en el momento en el que ese adolescente cumple los 18 años, no sabemos cómo va a reaccionar y va a decir, ahora tengo la libertad yo, ¿verdad? Igual como pasa, digamos, con otro tipo de situaciones en las cuales vivimos con muchísimo miedo. Hace poco veíamos varios casos específicos, ¿verdad?, de personas que vivían no necesariamente en asentamientos informales, ¿verdad?, porque a veces tenemos la consideración que todas las personas que viven en asentamiento informal o conocido como tugurio también, ¿verdad?, son personas que transitan por la delincuencia y todo es peligroso. No, estamos viendo en zonas de alta plusvalía estos actos de violencia impresionantes. Entonces, lo más importante siempre es, usted lo acaba de decir, mi metro cuadrado. Yo siempre le digo a la gente, usted tiene un cuadrito del piso. ¿Qué está haciendo usted ahí para poder promover otra acción? Y una de las cosas más importantes, don Paul, es, por ejemplo, empecemos a visitar la página de la campaña. Reutilicemos estas acciones. Nos están dando, digamos, estrategias importantes para diferentes grupos poblacionales y diferentes situaciones y ámbitos de desarrollo. Entonces, ¿por qué no aprovechar este tipo de insumos que son tan importantes para poder decir, mira, ahora tengo estas estrategias y por lo tanto con estas estrategias puedo mejorar las situaciones específicas en general? Doctor, ya casi vamos a hablar de la campaña, porque usted me tocó un tema y se lo digo como padre. Estamos volviéndonos algunos padres demasiado protectores, en el sentido de que si nos remontamos a nuestra adolescencia y a nuestra adultez joven, somos el resultado de nuestras experiencias y de todas las experiencias vividas. Y eso nos creó, digámoslo así, un callo, o nos creó la malicia indígena, que podríamos decir que eso es otro tema por otro programa, pero que nos creó esa malicia que nos advierte de muchos peligros. Y nosotros no podemos heredar eso, no podemos trasladar eso a nuestros hijos. A nuestros hijos los queremos en botellitas y puestos en una urna. De ahí no se mueva, no haga nada. Usted no puede salir a la calle, no puede salir en medio de esta ola de violencia, tenga cuidado. Estamos creando una sociedad con miedo también, o que no sabe enfrentar los miedos. Vamos a ver, cuando nosotros contenemos el problema, como lo acaba de decir usted, tal cual como es, ojalá tener esferas de estas de nieve preciosas y tener ahí a los chicos, ¿verdad? Básicamente. Pero ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos eliminando la posibilidad de la vincularidad y la toma de decisiones propias de cada ser humano. Yo le digo una cosa, que en su momento yo trabajaba con personas que tenían problemas adictivos, precisamente con personas adolescentes, y yo le decía a los papás y a las mamás
que ellos nunca le dijeron a estos chicos que fueran a probar las drogas. La elección libre y responsable, quien la tomó fue el chico. Y a veces papá y mamá atribuyen que entonces no los eduqué bien, que no fui buen padre, que debí haber jalado más el mecate, ¿verdad? Y un montón de otras frases específicas que se asocian a esta realidad. Pero verdaderamente, así como el adolescente, el adulto joven, el adulto en edad media, el adulto mayor, tiene algo vital y es esa parte de libertad y responsabilidad. Libertad para tomar decisiones y responsabilidad para responsabilizarme de los actos de los cuales yo me hago cargo en mi vida. Y por lo tanto, de ahí viene la tercera acción que le mencionaba anteriormente, la elección. Yo elijo libre y responsablemente. Y esto es algo importante, don Paul, porque entonces no podemos quedarnos en la idea de que yo, papá o mamá, debo de contener, ¿verdad?, esa esfera de cristal, porque entonces cuando estos chicos y estas chicas puedan tener la oportunidad de experimentar, que ya bien lo sabemos, en cualquier momento lo pueden hacer, ¿verdad?, que es algo que ya uno no puede decir, es que ya en aquella esquina no, en cualquier esquina hay una acción que puede ser un retroceso. Entonces es más bien sentarnos a hablar de una forma asertiva y decirle, ojalá que puedas tomar las decisiones más atinentes para tu proceso formativo y de vida, porque ahí es donde nosotros educamos para esa realidad. No es tanto cerrar la oportunidad, sino es, te doy la oportunidad, confío en vos, pero vos vas a tomar las mejores decisiones para tu camino de vida. Juan, hablemos de la campaña. La campaña se llama Sanamente. Hay empresas, hay instituciones que están ya trabajando en esta campaña, que lo que pretende es precisamente acercar la atención psicológica o el llamado de atención psicológica, detectar esos, podríamos decirle que síntomas de que usted o una persona tiene algún problema de salud mental. Sí, la campaña es una acción bellísima, don Paul, la verdad le puedo decir, y le agradezco mucho a todas las personas y empresas que han estado de por medio, ¿verdad?, y en específico que han escuchado este llamado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, en donde nosotros mostramos, ¿verdad?, videos, mostramos alguna serie de publicaciones a través de las redes de Instagram, Facebook, del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, pero también vamos a tener unos podcasts a través de la red de Spotify, ¿verdad?, que pueden ustedes vincularse también, en donde vamos a hablar de una serie de temáticas complejas. Vamos a hablar desde temas, por ejemplo, de violencia en la comunidad, cómo es el perfil de una persona que comete los actos de agresión, ¿verdad?, desde la salud mental, cuáles son esas afectaciones. Vamos a tener también otro espacio específico dirigido a adolescentes, ¿verdad?, personas adolescentes dentro de la violencia que se suscita hoy en día. Y vamos a tener también otro espacio preventivo, ¿verdad?, porque la idea siempre es con estas campañas generar una acción preventiva que pueda propiciarnos que las personas tengan, ¿verdad?, insumos necesarios o esa cajita de herramientas para poder valorar la situación que viven cotidianamente en sus entornos inmediatos, ¿verdad?, de cualquiera de los que se establezca. La campaña la pueden, don Paul, acceder a través de la página sanamentecr.org, que ahí es donde van a estar todos los vínculos y todas las acciones, particularmente, digamos, en general. Ahí lo tenemos ya en pantalla, www.sanamentecr.org. Hago el énfasis en el CR porque si no, te manda a un Sanamente en California. Por eso nosotros hicimos la prueba. Y sí, sanamentecr.org, que es parte de esta campaña que ha lanzado el Colegio de Profesionales en Psicología para precisamente, pienso yo, visibilizar, que es lo más un punto importante, pero también dar las herramientas para que usted o cualquier persona pueda hacer un alto y decir, no, un momentito, yo necesito ayuda. Y necesito ayuda de un profesional. No necesito hacerme la idea solo. Ya necesito a alguien que me acompañe.
Y ahí también es importante, don Paul, hacerle ver a la importancia a las personas de acercarnos verdaderamente a nosotros y las profesionales en psicología, porque a veces tenemos personas que llegan y dicen, no, ya yo me leí un libro que vi en autoayuda y entonces ya yo me siento mejor, ¿verdad? No, yo estuve oyendo unos podcasts y unos videos en YouTube que me hicieron sentir mejor. Bueno, recuerden de que puede ser de que haya algo que a mí me haya generado una alerta y que me generó tranquilidad, pero ese sentir, esa emocionalidad y esas cosas van a seguir presentes en mi interior, y es importante hablarlo con alguien con quien pueda tener yo una conversación, un diálogo asertivo, respetuoso, ¿verdad? Desde la confidencialidad y el secreto profesional, que me oriente y me pueda guiar hacia un camino adecuado en mi proceso de vida propiamente. Estamos viendo parte de esta página, en donde, como pueden ver, va a haber acceso a los podcasts, va a haber también, que ya llevan 7 podcasts, por lo que veo, también va a tener datos sobre cómo comprender, por ejemplo, comprender la violencia, cómo enfrentar también estas situaciones complejas que se están presentando cada vez más, y lo hemos visto en todo sentido, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto recientemente con un crecimiento exponencial en los centros educativos. O sea, eso quiere decir que no estamos exentos, ninguno está exento a tener que vivir un episodio de violencia donde se encuentre. Así es. Y es necesario tener las herramientas para poder enfrentarlo, confrontarlo y atenderlo. Yo no sé, doctor, ¿qué respuesta ha habido en estos primeros días de Sanamente? Vamos a ver, la campaña está reciente, ¿verdad? Empezó el 27 de marzo y finaliza el 27 de abril, es un mes calendario. Entonces, hemos tenido pues alertas importantes, hemos observado, ¿verdad?, que hay gente que ya ha visitado la página. Ahí particularmente ustedes en la página hay una parte importante que se habla sobre los mitos y las realidades sobre la violencia. Para nosotros es vital que ojalá ustedes puedan verlo, ¿verdad?, leerlo con calma, hilar delgado, como digo yo, ¿verdad?, y podernos tener estas estrategias, y lo que esperamos es obviamente que esto nos permita, ¿verdad?, un mayor acercamiento a la población juvenil, ¿verdad?, adulto joven, adulto mayor, adulto en edad media, ¿verdad?, cualquiera de las edades evolutivas propiamente del ser humano, para que puedan tener, vuelvo a lo mismo, ¿verdad?, que mencionaba anteriormente, una serie de insumos importantes para poder trabajar y adecuarse a las situaciones de violencia que hoy en día vivimos tan alarmantes en nuestro país. ¿Ustedes van a medir de alguna manera el impacto de esta campaña? Sí, claro. La compañera, digamos, de prensa del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica siempre lleva como una estadística y todo un proceso, ¿verdad?, pertinente para poder medir cómo ha sido, digamos, afluente la campaña y a cuántas personas ha llegado, y eso nos lo dirá, digamos, propiamente el tiempo conforme vayamos avanzando en este recorrido que hemos estado emprendiendo desde el 27 de marzo. ¿Podría extenderse también? Podría, digamos, en algún momento las campañas, don Paul, ya se han venido realizando por años, ¿verdad? Todos los años hemos tenido temáticas diferentes. Consideramos que este año en particular era el tema de violencia el punto medular para poder tratar la campaña a nivel nacional y por lo tanto seguirla replicando, ojalá en años posteriores, para que pueda seguir siendo una alianza, una línea discursiva, dialógica, para que las personas cuenten con esas herramientas. Bueno, doctor Juan Calderón, que es coordinador de la Comisión de Salud del Colegio de Profesionales en Psicología, yo quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta edición de Asiento Extra, esperando que esta campaña, y que por eso hemos estado pasando la página, los números de teléfono, todo ayude de alguna manera a crear conciencia sobre la atención de la violencia, sobre la atención de los problemas mentales, sobre la salud mental en general en nuestro país, que es sumamente necesario ya aplicar algún tipo de
de contramedida para poder bajar un poco todas estas tasas de violencia que se están manteniendo en nuestro país. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Para servirles, para eso estamos. Y gracias a ustedes, amigos televidentes y amigos oyentes, por también habernos acompañado en esta edición de Asiento Extra. Por supuesto, les recordamos que esto queda en nuestras plataformas de redes sociales y en nuestra plataforma www.diarioextra.com. Así que usted puede también consultar ahí las direcciones y todo lo referente a esta campaña del Colegio de Profesionales en Psicología. A todos muchas gracias. Que la pasen bien.